Muy buenas tardes, jóvenes del tercer año de secundaria. Bien, chicos, el día de hoy en nuestro curso de literatura pues vamos a hablar de un autor bastante conocido, el cual el día de hoy nos dará a conocer también pues una de sus obras bastante estudiadas, ¿no? Bastante analizadas. Hoy vamos a hablar, chicos, de Pedro Calderón de la Barca. Todos, bastante atención, chicos. Al hablar del teatro cortesano vamos a mencionar a Pedro Calderón de la Barca. El teatro cortesano, ¿qué es lo contrario o qué características contrarias a lo popular va a tener? Dentro del teatro barroco, en este caso del teatro popular, se menciona pues que todas las representaciones se llevaban a cabo en los conocidos corralones, pero en esta oportunidad el teatro cortesano ya no va a utilizar los corralones, sino pues un lugar más adecuado, ya, donde cada elemento de este lugar va a tener pues sus diferencias para que los asistentes puedan formar parte de ella. En el teatro cortesano, el lenguaje que se va a utilizar tampoco ya no va a ser un lenguaje bastante sencillo, un lenguaje pues que en este caso va a ser comprensible para la mayoría, no. El teatro cortesano trata de delimitar el acceso hacia las obras que se van a representar. Dentro de ellos tenemos a Pedro Calderón de la Barca. Al mencionar a Pedro Calderón de la Barca, nos referimos a aquellas ideas conservadoras, el gran trabajo de la retórica y lo que viene a ser la filosofía. En este caso, la filosofía no era un tema generalizado. Todo lo que se tocaba dentro del teatro estaba relacionado con la realidad, pero aquello también pues tenía acceso a todos. Pero en este caso no, el acceso es limitado. Cuando hablamos de Pedro Calderón de la Barca, bueno, su biografía, Calderón pues nace en Madrid el 17 de enero de 1600 y muere también en el mismo lugar el 25 de mayo de 1681. Pedro Calderón de la Barca no solamente va a desarrollar dramas, también desarrolla comedia. En su desarrollo de la comedia en Calderón, pues, al principio había un gran desinterés, porque se sustentaba que el trabajo que había realizado con respecto a la comedia no era lo suficiente como para poder analizarlo, como para poder representarlo. Pero después, pues, se va estudiando, se va viendo, y lo que presenta Calderón en este caso vienen a ser las comedias de enredo. Las comedias de enredo en tono pues idílicos, en tonos sociales. La comedia trata de entretener, pero Calderón no solamente te presenta secuencias de hechos, no solamente eso. Calderón te va a presentar temas en los cuales el lector tiene que tratar de analizar, de comprender los personajes que va a manejar Calderón. Los personajes que maneja, pues, se ha estudiado y se ha planteado que estos carecen de naturalidad. ¿Por qué carecen de naturalidad? Porque un personaje o una persona no puede utilizar tanta retórica bien trabajada en su comunicación diaria. Esta retórica que se trabaja pues de manera tan minuciosa no se puede presentar en el ser humano, porque al momento de comunicarse las ideas supuestamente son espontáneas, pero los personajes de Calderón no van a utilizar las grandes hipérboles, las metáforas. Y cuando una persona se comunica utilizando ya sea hipérboles o metáforas, pues a su receptor, ¿qué le está diciendo? Tiene que analizar lo que está escuchando. En el drama, Calderón en el drama es donde ha trabajado más, ¿ya? Pero como les mencionaba, su drama es filosófico. Y la filosofía te induce a que debes analizar
para comprender. En su drama, pues, hay la reducción en el número de escenas, eso en su formato, en su estructura. También va a haber la reducción de polimetría, todo lo relacionado al teatro, escenas, vestuarios, personajes, todo quiere reducirlo para presentarlo en uno solo. Pero ese uno solo que está presentando Calderón tiene que ser, pues, entendido. Por eso, si es que se junta en uno solo, quiere anular la polimetría, quiere reducirlo, quiere decir que se necesita un gran trabajo para entenderlo. El lenguaje, como les comentaba, en el lenguaje hay gran uso de retórica. No vas a encontrar un lenguaje popular, un lenguaje coloquial. No, para entender a Calderón necesitas saber que esas figuras se han utilizado y qué es lo que te da a entender esas figuras. En la presencia tenemos pues del metateatro, los elementos del teatro en sus diferentes dimensiones. Tenemos también los temas y las ideologías. Calderón va a contrastar, va a comparar ideas. En este caso compara pasión con la razón. ¿Por qué se debe de actuar de esa manera y el por qué no? Ahí es donde sus personajes carecen de naturalidad. Tenemos el intelecto y el instinto enfrentados entre sí. Y en los temas que desarrolla bastante es el honor, la libertad, los celos y el tema Edipo. El icono cultural presente en Calderón viene a ser el estilo conservador que se imita pues de Aquino. El auto sacramental, las grandes representaciones de la Biblia. En este caso, el auto sacramental se representa solo en un acto. Y ahí está pues la gran influencia de la teología católica, lo que es el estilo conservador de la religión. Una de las grandes obras en su drama filosófico de Pedro Calderón de la Barca viene a ser La vida es sueño. Los ideales de Calderón se van a contraponer o se van a contrastar con los ideales pues de aquel teatro popular. Se va a contrastar con los temas que se han desarrollado en Fuente Ovejuna, porque no son lo mismo. En Fuente Ovejuna te puede presentar hechos, secuencias narrativas, fácil de entender, fácil de comprender, porque el lenguaje que utiliza incluso es bastante sencillo, pero La vida es sueño no. La vida es sueño trata de analizar, trata de que uno pueda comprender lo que está leyendo, pues más allá de lo fácil, más allá de lo explícito. En los hechos tenemos los 10 hechos fundamentales en la obra La vida es sueño. Tenemos el fondo temático, que es para entender el uso de las figuras retóricas que se han hecho. Y está la secuencia de los hechos. El narrador se va a presentar tanto narrador intradiegético y extradiegético. El narrador intradiegético es aquel, como dice intra, es aquel que está dentro de la obra. Correcto, en La vida de sueño tenemos los dos tipos de narradores, intradigético y extradigético. Intradigético porque está dentro de la misma obra y va a ser un narrador protagonista o un narrador testigo. Narrador protagonista cuando a él le están pasando los hechos principales y narrador testigo porque va a ser él quien ve todos los hechos pero no va a ser partícipe. El narrador extradiegético es aquel que está fuera, se encuentra fuera de la obra, pero lo puede ver, todo lo sabe. En este caso nos referimos al famoso narrador omnisciente. En el marco referencial de la obra La vida es sueño, tenemos pues la dimensión espacial, que viene a ser el lugar, el contexto donde se lleva a cabo toda la obra. Dimensión temporal, la sucesión, el tiempo, las anacronías. ¿Qué es anacronía? En las anacronías vamos a tener tiempo en pasado, tiempo en presente y tiempo en futuro.
todo ello mediante el análisis, acuérdate. Vas a poder analizar lo que ha pasado y vas a poder reflexionar a partir de ello y vas a poder plantearte lo que puede pasar. En los actantes tenemos la función. La función lo va a llevar a cabo pues sujeto, objeto, oponente y ayudante. Tenemos en los actantes el famoso organizador actancial, donde tienes que averiguar dentro de la misma obra quién va a ser el sujeto, de quién va a tratar, qué es lo que quiere conseguir, qué es lo que se va a poner para que no pueda conseguir y qué es lo que le va a ayudar. La capacidad de transformación tenemos el plano y el redondo. El redondo viene a ser pues aquello donde todas las secuencias siempre parten y del inicio, ¿no? Siempre está en el inicio, pero va a volver al mismo sitio. Vuelve al mismo sitio. Es más como un enredo. El carácter, tenemos pues la presencia de uno solo, que es el carácter individual, y de la multitud, que es el carácter grupal. Bueno, jóvenes, eso ha sido nuestra clase en literatura. Acuérdense, en este caso no tenemos tarea, pero para ustedes pues está quedando pendiente para que me puedan enviar todo lo que viene a ser su revisión de cuadernos, todo lo que es del segundo trimestre. Me lo tienen que mandar en formato PDF, ya como ya se les ha indicado en las clases anteriores. Tienes que estar poniendo tus nombres y apellidos para tu asistencia, o si no, se te considera falta. Gracias.